bienvenida a José, que está entre nosotros desde Las Palmas de Gran Canaria. Él el domingo va a tener la oportunidad de presentar el ministerio de Douconía, una ONG con la que están trabajando y que está haciendo una labor preciosa entre los ancianos, y que de verdad pues va a ser una bendición disfrutar el próximo domingo de la exposición que él va a hacer. También bienvenido a Dani. ¿Cómo estás, Dani? Me alegro de verte. Qué bueno. Hemos orado mucho por Dani, el hijo de nuestra hermana Marta y el nieto de nuestra hermana Ligia, y verlo aquí es una bendición. Bien, la semana pasada comenzamos y terminamos el estudio de Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 10. Comenzamos y terminamos ahí. Hoy vamos a volver a comenzar en el versículo 10, pero bueno, vamos a leer hasta el 11, a ver si somos capaces de llegar allí. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios 12, versículos 10 y 11. Amén. Dice la palabra del Señor: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Bueno, como decíamos, por fin llegamos al tema que muchos estaban esperando, ¿no? Muchos me han preguntado: pero pastor, ¿cuándo va a empezar a hablar de las lenguas, no? Hoy por fin, ya habíamos hablado en el versículo 10 de los milagros, hemos hablado de las profecías, hemos hablado del discernimiento de espíritu, así que hoy toca diversos géneros de lenguas. Amén. Es lo que estamos hablando, el reparto de dones que el Espíritu Santo hace entre los miembros del cuerpo de Cristo. ¿O es el pastor el que lo reparte? ¿Seguro? Por ejemplo, si yo me pongo a orar por imposición de mano aquí y le digo a Jane, recibe el don de la fe, recíbelo, ¿podrá recibirlo? ¿Por qué? Si yo creo que el don de la fe debería tenerlo todos los creyentes, y me pongo aquí como pastor, yo quiero lo mejor para la iglesia. Vamos a suponer que yo pienso que el don de fe es el mejor de los dones. Si yo quiero que todos tengan el don de la fe y me pongo a orar por uno y por otro para que reciban el don de la fe, ¿lo recibirán todos? ¿Por qué? Porque no soy Dios. Muy buena respuesta, sí señor. Y solo Dios reparte los dones, ¿verdad? La palabra de Dios nos está diciendo, y estamos estudiando, que es el Espíritu Santo quien reparte los dones, dando a cada uno en particular como Él quiere. ¿No se oye? ¿Perdón? La pila. ¿Será la pila? Pues si acabamos de empezar. Esto no... A ver, sí. Me estaba haciendo trampa. Estos son los problemas del directo. No se preocupen, no pasa nada. Tenemos ahí un montón de baterías para que podamos funcionar. Bien, decíamos que no es el pastor quien reparte los dones, ¿verdad? Sino que es quien, el Espíritu Santo. Así que... si yo intentara repartir los dones, ¿qué estaría yo haciendo? Poniéndome en el lugar de ¿quién? En el lugar de Dios, ¿verdad? Si yo me pongo en el lugar de Cristo, ¿qué es lo que soy? Un anticristo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El anticristo es quien se va a sentar en el trono, simulando ser Cristo. Por tanto, yo no puedo en ningún momento ponerme en el lugar de Cristo ni en el lugar del Espíritu Santo, porque yo no soy Cristo, yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy Dios, como muy bien dijo la hermana, ¿verdad? Por tanto, solo el Espíritu Santo puede repartir los dones. Y aquí hablamos diversos géneros de lengua, y es lo que hoy vamos a hablar.
Es importante recordar que es el mal uso que los corintios estaban haciendo de este don lo que hizo que el apóstol Pablo escribiera estos 3 capítulos, ¿verdad? El 12, el 13 y el 14. Entonces recordemos que fueron escritos para corregir lo que allí se estaba haciendo que no era correcto. Lo digo para que tengamos esa idea clara, porque nos ayuda a entender bien la palabra. Richard B. Gaffin Jr. en el libro ¿Son vigentes los dones milagrosos?, de la editorial CLIE, en la página 37 dice: casi toda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo busca o tiene su origen en Pentecostés. En otras palabras, la cuestión importante es saber lo que realmente ocurrió allí para poder entender todo lo demás. Y esto es especialmente importante en el tema de los dones. Es importante que sepamos qué fue lo que ocurrió realmente el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, porque nos va a dar la clave para poder entender todo esto de los dones, del hablar en lengua y de todo esto. Así que la primera vez que se dio ese don fue allí, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando se cumplió la promesa de Cristo a sus discípulos sobre la capacitación que les daría a través del Espíritu Santo. Es decir, se trataba de que el Espíritu de Dios iba a venir a morar de manera permanente en la iglesia. Hasta el día de Pentecostés, ninguno en el Antiguo Testamento, nadie hasta ese día, tuvo de manera continua la presencia de Dios en su vida. Por ejemplo, cuando hablamos de Sansón, por poner un ejemplo, dice que cuando se veía en un apuro, el Espíritu de Dios venía sobre él. Por ejemplo, cuando lo encerraron en la ciudad, ¿verdad? Entonces le cerraron las puertas y dijeron: ya lo tenemos. Dice, pero el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien cogió las puertas de la ciudad, las arrancó, se las llevó a cuestas y las tiró en la montaña. Es decir, fue tremendo cómo el poder de Dios, obrando a través de Sansón, le dio esa fuerza poderosa. Él pudo librarse de sus enemigos sin dificultad. Pero el Espíritu Santo no estaba de manera continua en la vida de Sansón, sino que venía cuando él necesitaba librar a Israel. Por ejemplo, venían los filisteos a luchar contra Israel. El Espíritu de Dios venía sobre Samson y cogía una quijada de un asno y se cargaba todo el ejército de los filisteos. Con una quijada de un asno mató en un día a 1000 hombres. Pero el Espíritu Santo no reposaba sobre él de manera continua como hoy lo hace en nosotros. Es a partir de Pentecostés que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia para quedarse en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16 dice que somos templos del Espíritu Santo. Amén. Y el día de Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, cumpliendo la promesa de Cristo. Ahora, allí ocurrieron cosas, ocurrieron fenómenos extraños. Vamos a ver qué fue lo que pasó allí, y eso nos va a ayudar a entender todo esto de las lenguas y demás. Amén. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Lo tienen? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Pentecostés? Bueno, es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Pente significa 50. ¿Ok? Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿A quiénes se refiere cuando dice todos? Todos los apóstoles. Había más gente con los apóstoles. Los 120 discípulos que estaban con los apóstoles reunidos en oración. ¿Ok? Dice, y de repente, de improviso, vino del cielo un estruendo, es decir, un ruido,
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, ¿a qué? A hablar, ¿en qué? En otras lenguas. Es decir, no es la lengua que hablaban normalmente. Dice, según el Espíritu le daba que hablasen. Es decir, que no todos hablaban la misma lengua, sino que cada uno hablaba en lenguas diferentes, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿qué? Confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir, ¿estaban diciendo palabras incoherentes? No, ellos les entendían en su propia lengua. Así que cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y empiezan a hablar nuevas lenguas, esas nuevas lenguas se trataba de ¿qué? De idiomas, dialectos. Esa es la palabra que aparece en el original. En este pasaje, en el versículo 3, dice dialectos, y en el versículo 6 les oían hablar en su propia lengua. Estos problemas de la técnica no deberían suceder. Bueno, ¿me escuchan ahora? Ok. Bien, decíamos, entonces cuando se está diciendo aquí en la palabra del Señor que comenzaron a hablar en otras lenguas, quiere decir en otros idiomas, en otros dialectos, porque la gente que estaba allí, cada uno le entendía en su propia lengua. No se trataban de lenguas incoherentes, de palabras raras, inventadas y sin sentido. No se trataba de eso. Se trataba de lenguas, de idiomas y de dialectos. Por eso dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, todas estas eran lenguas que se estaban hablando allí. Dice, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿el qué? Las maravillas de nuestro Dios. Es decir, las maravillas de Dios. Ellos estaban hablando en lenguas que no sabían, pero que los que les oían sí sabían. Y ellos no estaban diciendo tonterías. Ellos estaban hablando, ¿el qué? Las maravillas de Dios. O sea, no se trataba de decir rapacatasaita, nacapaisa, tamanacaraire. No, oiga, ¿qué quiere decir eso? Absolutamente nada. Son palabras incoherentes que nosotros podemos inventarnos, ¿verdad? Pero ¿es de eso de lo que estaba ocurriendo aquí en el día de Pentecostés? No. Eso no es. En esa ocasión el Espíritu Santo les dio la capacidad sobrenatural de poder hablar lenguas que no habían estudiado. Eso era un don. Es una gracia, un carisma. Es la habilidad de poder hablar lenguas que no han aprendido. ¿Les gustaría que el Señor les diera, no sé, el don de hablar en alemán? ¿Se imaginan? Sería fantástico, ¿no? Sin necesidad de estudiarlo. ¿Por qué sería fantástico? Porque si nosotros estamos reunidos aquí, vamos a suponer que el domingo, estamos aquí celebrando culto, dándole la gloria a Dios, y ahora alguien empieza por ahí a hablar
y empieza a hablar en alemán. Y resulta que hay aquí un señor que viene al frente y dice: yo soy alemán y he entendido todo lo que este hombre ha dicho, y el Señor me ha hablado y me ha dicho a mí esto, esto y esto y esto. Y lo lleva el Señor al arrepentimiento. ¿No sería fantástico eso? Pues eso es lo que estaba ocurriendo en aquel día. Ellos estaban hablando de las maravillas de Dios, y ellos, los que estaban allí, les estaban entendiendo. No eran palabras incoherentes, eran palabras que ellos podían entender, y eran palabras que hablaban las maravillas de Dios. Como ya hemos mencionado antes, el contexto de Corinto conviene recordarlos. Corinto era una ciudad muy grande, era una ciudad comercial, era una ciudad portuaria. Por tanto, venían a Corinto gente de todas partes del mundo, y siempre había una gran necesidad de traductores. ¿Qué ocurre cuando se reunían los cristianos? Que venían gente de otros lugares y decían: ¿dónde hay una iglesia cristiana? Y le decían: en la calle Juan de Austria, número 15. Y venían aquí, y nosotros los corintios estábamos hablando, y de pronto alguien hablaba en una lengua extraña, pero había alguien que podía entenderla, y Dios le hablaba a esa persona a través de esa lengua. Idiomas. O había un grupo de ingleses que venían aquí a la iglesia, y un inglés quería compartir la palabra. Muy bien, pero usted puede compartir la palabra siempre que haya alguien que la traduzca, si no, ¿cómo vamos a decir nosotros amén, no? Si no entendemos, ¿verdad? Esto es lo que Pablo va a hacer a lo largo de estos 3 capítulos de Primera de Corintios 12, 13 y 14. Va a corregir el mal uso que se estaba haciendo en aquel lugar del don de lenguas. Los corintios, sabiendo lo que había pasado el día de Pentecostés, pero también teniendo en cuenta el pasado pagano que ellos traían de atrás, algunos estaban imitando las lenguas, algunos estaban inventándose palabras raras que no decían absolutamente nada. ¿Han oído alguna vez hablar a Rosita, cuando Rosita, la esposa de Jesús, cuando se pone a inventarse las lenguas? Parece que está hablando inglés mezclado con hindú, con chino y con paquistaní. O sea, no está diciendo nada, pero uno se ríe al escucharla porque son verdaderas incoherencias, ¿verdad? Es una broma que ella hace. Pero ¿alguien podría entenderla? No está diciendo nada, ¿verdad? Está diciendo palabras incoherentes. Ahora, esto es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Algunos intentaban aparentar una espiritualidad que no tenían. ¿Verdad que hipócritas siempre ha habido en la iglesia? Siempre ha habido gente que han querido aparentar más conocimiento del que de verdad tienen, más espiritualidad de la que de verdad tienen. Yo he visto a gentes hablar en lengua en la iglesia y salir a la calle y tener un testimonio terrible. ¿De qué le sirve a ese ponerse a decir incoherencias? Ahora, era bastante habitual entre los paganos esa práctica. Y como era habitual, ellos cuando se convierten y vienen a la iglesia de Corinto, pues quieren seguir haciendo las mismas cosas. Pero ahí Pablo va a corregir el mal uso que se estaba haciendo de ese don. Yo quiero que vengan conmigo, vamos a dar un salto en el tiempo, vamos a irnos al capítulo 14 de Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a ir al versículo 9, para que oigamos lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. Capítulo 14, versículo 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿qué dice? Al aire.
Es decir, los corintios pensaban que al hablar en lengua estaban hablando con Dios. Pero ¿a quién dice Pablo que estaban hablándole? Al aire. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por tanto, tantas clases de idioma, dice Pablo, hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece ¿de qué? De sentido, de significado. Es decir, cuando nosotros decimos una palabra en inglés, sabemos que esa palabra tiene un sentido. Cuando decimos una palabra en alemán, sabemos que esa palabra tiene un sentido. Cuando decimos una palabra en español o en italiano, sabemos que esa palabra tiene un sentido. Cuando alguien dice rakatapatzaina, eso no tiene ningún sentido. ¿Ustedes entienden? ¿Lo entienden o no? Por tanto, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Los dones son para la edificación de la iglesia. Algunos dicen, es que cuando yo oro en lengua me edifico a mí mismo. Falso. Los dones no son para edificarse a sí mismos, son para edificar a la iglesia. ¿Ok? Porque ¿cómo vas a edificar a la iglesia si estás hablando cosas que la iglesia no entiende? De esto es de lo que Pablo está hablando. Pablo lo dice claramente. Él está hablando de idiomas y de dialectos. Ninguno expresa incoherencias, sino que sirven, todos los idiomas sirven para comunicarse. Y no son palabras incoherentes, tienen sentido. A lo mejor tú no sabes qué significa, pues, no sé, de una frasecita en inglés, ¿verdad? How do you do? A lo mejor tú no sabes qué significa, pero es un saludo, ¿verdad? Oye, ¿y tú cómo estás? ¿Ok? Entonces, si no sabes lo que significa, tú te quedas así. How do you do? Claro. Ahora, si te dice, oye, ¿y tú cómo estás? Entonces, si te lo dice en tu idioma, tú entiendes. Si te lo dice en un idioma que tú no conoces, te quedas en babia, ¿verdad? Pues imagínate si encima te dice palabras que ni siquiera pertenecen a ningún idioma, sino que son palabras inventadas. Ahí todos nos quedamos con cara de póker, porque no tiene sentido. Ahora, a la luz de este pasaje, Pablo está enseñando que el don de lengua no tiene nada que ver con palabras incoherentes, con palabras inventadas. Pablo está indicando que todos los idiomas tienen sentido, que no hay ninguno que no lo tenga, así que las lenguas no se trata de hablar por hablar, se trata de comunicar las verdades de Dios. Entre otras cosas porque no va a servir para nada decir palabras incoherentes. Cualquiera que las escuche, si no las entiende, va a decir que es como un extranjero. Ahora, es muy importante prestar atención a las palabras del apóstol Pablo, que dice, si anhelamos dones espirituales, debe ser con el propósito de ¿qué? De edificar la iglesia. Es decir, procurad, vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si no es para la edificación de la iglesia, eso no sirve para nada. ¿Ok? Si no edifica la iglesia, no sirve para nada. Para poder entender este tema en profundidad, tenemos que tener en cuenta que contamos en la Biblia con 3 vocablos, 3 conceptos, 3 palabras que se traducen por lengua. Lengua. El primero, el que hemos visto en Hechos de los Apóstoles el día de Pentecostés, que es glosais.
Glosas, se traduce, o glosáis. Se refiere al órgano de la lengua y se refiere también al lenguaje o idioma que hablamos los seres humanos en una conversación. Es decir, no se refiere a palabras incoherentes. Ahora vamos a ver otros pasajes en los que aparecen esos términos. Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Dice ahí: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando dice nuevas lenguas, ¿se refiere a que se las inventarán? No, nuevas se refiere a que son lenguas que ellos no conocen, son nuevas para ellos, pero son lenguas que existen, son idiomas. La palabra aquí es glosáis. Por consiguiente, la misma que aparece en el pasaje de Hechos de los Apóstoles. Siempre que en la Biblia se está hablando de lengua, se está hablando de idiomas, se está hablando de dialectos, no se está hablando de palabras incoherentes. Ahora, ¿quién hablaba aquí? ¿Quién está diciendo estas palabras de Marcos 16? Jesús. ¿A quién se la está diciendo? A los apóstoles. ¿Hablaron los apóstoles lenguas? Claro, ellos estaban allí el día de Pentecostés. ¿Echaron ellos fuera demonios? Sí, Señor, el libro de los Hechos de los Apóstoles da testimonio de ello. Por tanto, esto se cumplió. Jesús estaba diciendo a sus apóstoles que ellos iban a echar fuera demonios, a hablar nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Y estas cosas se cumplieron justamente en los apóstoles. Ahora, aquí no se está hablando de palabras incoherentes. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, que es donde estamos, cuando habla de diversos géneros de lengua, la expresión diversos géneros se refiere no a... es el mismo vocablo géneros. No se trata de otro don, se refiere simplemente a diferentes idiomas, diferentes lenguas, diferentes dialectos o familias de idiomas. Es decir, se trata del mismo don que vemos en Hechos de los Apóstoles, que vemos en Marcos capítulo 16. Está hablando de idiomas. Nunca vais a encontrar ninguna palabra en la Biblia que se refiera, o sea, que se traduzca por lengua y que se refiera a palabras sin sentido. No lo hay, no existe en la Biblia ningún pasaje donde se hable de lenguas incoherentes. No lo hay. ¿Ustedes entienden la importancia de este hecho? Es muy importante. Porque por ahí hay muchos diciendo tonterías y diciendo encima que esas tonterías las están diciendo porque Dios está obrando a través de ellos. Eso es lo que decían los paganos corintios. Los corintios, para dársela de que ellos, los dioses, estaban hablando a través de ellos, ellos empezaban a decir en un arrobamiento, es decir, en un éxtasis, en un misticismo religioso, fanático. Ellos se ponían y empezaban a decir incoherencias, y yo decía, es que Dios me ha dicho. Y esto es lo que justamente los corintios trajeron a la iglesia. Pero en la iglesia jamás Dios hizo eso. Dios les dio a sus discípulos la capacidad de hablar idiomas y dialectos que la gente que lo escuchaban podían entenderlos. Este era el don que más problemas estaba dando en la iglesia de Corinto. Y era justamente por eso. Siempre se trató de la capacidad de hablar idiomas que no habían aprendido. Nunca se trató de palabras incoherentes, como hoy sabemos que se habla en muchos círculos pentecostales. Se dicen lenguas cuando realmente no lo son. Porque para que sea una lengua, para que sea un idioma, tiene que tener sentido. Y las palabras incoherentes que ellos repiten como papagayos no tiene sentido alguno. Se han hecho estudios
muy serios, varios estudios en diferentes universidades con gente hablando en lenguas y con gente hablando normal en una conversación. Cuando nosotros los seres humanos hablamos comunicándonos, por ejemplo, si ahora a mí se me hiciera un escáner del cerebro, se estaría iluminando la parte frontal de mi cerebro, porque al comunicarnos se ilumina esa parte del cerebro en el escáner. Sin embargo, cuando se le ha hecho ese escáner a personas que estaban hablando en lengua, no se ilumina porque no hay conversación, no hay comunicación. Es decir, la parte del cerebro que sirve para comunicarnos no se ilumina cuando alguien está hablando lenguas incoherentes. Sin embargo, cuando conversa, cuando transmite, cuando habla algo coherente, sí se ilumina. Lo cual quiere decir que cuando alguien está hablando en esas lenguas incoherentes, en realidad no está hablando, está diciendo tonterías. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que las palabras dialecto, glosais, gloses, gloson, siempre en la Biblia se traducen por idiomas, lenguas, idiomas, dialectos. Es decir, se refiere a idiomas humanos, reales. Palabras con sentido que cualquiera que las conociera pudiera entenderlas. Vamos a ver algunos pasajes del libro de Apocalipsis, por ejemplo, donde aparecen la palabra lenguas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Ahí dice que los 4 seres vivientes y los ancianos, los 24 ancianos, dice, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Nos ha redimido de todo linaje, dice, y lengua y pueblo y nación. Aquí se entiende claramente que está hablando de idiomas humanos. Siempre. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice: de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Siempre lenguas humanas. Capítulo 10, versículo 11. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Saben qué es lo importante de estos versículos? Que las palabras, los términos que se usan son los mismos que se usaron en Hechos de los Apóstoles, y son los mismos que Pablo usa en 1 Corintios para hablar del don de lenguas. Son los mismos términos. No hay ninguna diferencia entre las lenguas de Pentecostés, estas lenguas que vemos en Apocalipsis, o las lenguas de las que habla el apóstol Pablo. No hay diferencia. Pablo no está hablando de otro tipo de lenguas incoherentes. Está hablando de lenguas humanas, lenguas, idiomas. Y eso es lo importante. Y tengo aquí un montón de pasajes que podríamos ver, y en todos ellos se traduce siempre por lenguas humanas. Este es un asunto muy importante, por eso precisamente, porque cuando uno analiza, si uno quiere saber el sentido de una palabra en la Biblia, tiene que ver esa misma palabra en otros pasajes para ver qué sentido se le da. Si yo quiero saber qué es el amor, pues tengo que ver esa misma palabra en diferentes pasajes de la Biblia. Si yo quiero hablar del amor a Dios, tengo que buscar pasajes que me hablen de eso. Y cuando yo encuentro pasajes que me dicen que el amor a Dios es el guardar sus mandamientos, yo puedo concluir que el amor no es solamente una emoción, aunque el amor produzca emociones, sino que el amor es obedecer a Dios. Amén. Entonces, cuando yo quiero saber de qué habla el apóstol Pablo al decir que a otros el Espíritu Santo le da diversos géneros de lenguas,
¿De qué está hablando? Vamos a ver esa palabra lenguas en otros pasajes. Y cuando la miramos, y cuando la estudiamos, y cuando la analizamos, nos damos cuenta de que siempre, siempre, siempre se está refiriendo a idiomas humanos, nunca a palabras inventadas. ¿Ustedes entienden la importancia de esto? ¿Alguna pregunta? Lo único que hace la diferencia entre unas palabras y otras es la intencionalidad de quien ya va a la Biblia con una postura determinada. No, estas lenguas son diferentes, dice, que las que se hablaron en Hechos de los Apóstoles. Oiga, si se usan los mismos términos, ¿por qué va usted a decir que hay diferencia? Cuando en la Biblia no hay diferencia. No, es que a mí me han enseñado ¿pero qué dice la Biblia? Una cosa es lo que a usted le hayan enseñado, otra cosa es lo que diga la Biblia. Si en la Biblia la palabra lengua se refiere a idiomas, yo tengo que entender que Pablo está hablando de idiomas, no está hablando de palabras incoherentes. Algunos en la iglesia de Corinto estaban usando la imitación del don de lenguas como un símbolo de superioridad. Es que yo hablo lenguas y tú no. No sacaban pecho. O sea, era un elemento de discordia entre los dones. Pensaban que el hablar en lengua era el superior, porque claro, decían que cuando hablaban en lengua los dioses hablaban por él, Dios mismo hablaban por ellos, y esto lo habían traído del paganismo, no de la Biblia. Entonces, si lo consideraban un lenguaje celestial, un lenguaje de los dioses, el pronunciar esas palabras ininteligibles, según ellos cargada de emoción y en un éxtasis histérico, ¿no? Pues eso tenía que ver más con la brujería, con la hechicería, con el paganismo de los corintios antes de convertirse, que con lo que la palabra de Dios enseña. Y esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, tenemos que ser sensatos a la hora de escudriñar las Escrituras, a la hora de estudiar la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por, es que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron. Oiga, vamos a coger el tema y vamos a estudiarlo en profundidad. Y cuando lo estudiamos en profundidad, descubrimos eso, que no hay diferencia, que no hay lenguas raras en la Biblia. Se está hablando de lenguas humanas, lenguas extranjeras, pero lenguas extranjeras, pero con sentido, extranjeras, pero que la gente extranjera la entiende. Amén. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por la inmadurez de los corintios, ellos pensaban que ese era el don más alto, ¿no? No podían distinguir entre ese misticismo falso que los corintios traían de fuera. No podían distinguir del verdadero don del Espíritu Santo, que se trataba de hablar una lengua que tú no habías aprendido. Eso sí que es un don, porque tú vas a transmitir la verdad de Dios en un idioma que tú no conoces, pero el Espíritu Santo te va a dar ese don y la otra persona lo va a entender. Eso sí es un don. Pero decir palabras tonterías, eso lo hace cualquiera. Cualquier demonio puede imitar las lenguas. De hecho, en muchos cultos paganos se habla en lenguas. Las lenguas, en ese sentido, esas lenguas incoherentes, esas lenguas sin sentido, no las inventaron los corintios. Ya las hablaban otros pueblos antes que ellos. Desgraciadamente hoy ocurre exactamente lo mismo. Hay gente inmadura que cree que porque habla en palabras incoherentes ya son más espirituales. Es más, hay pastores que son capaces de decirte que si tú no hablas en lengua, tú todavía no has llegado a la madurez cristiana. Oiga, eso es falso. Lo puedo decir más alto, más claro no. Eso es falso. La madurez cristiana no se demuestra hablando de manera incoherente tonterías inventadas. La madurez cristiana se demuestra
en un sometimiento a la palabra de Dios, en un conocimiento de Dios y en un obedecer las instrucciones de Dios. Decir palabras incoherentes lo hace cualquiera. Hablar lenguas que tú no has aprendido, eso no lo hace cualquiera, a no ser que Dios obre a través tuya. Así que tenemos que a la iglesia primitiva el Espíritu Santo le dio lenguas para la predicación del Evangelio. Eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Había allí gente de todo el mundo y era necesario que Dios hiciera un milagro para que aquella gente se fueran con el mensaje del Evangelio a sus diferentes lugares. Y Dios hizo el milagro. Hizo que gente que eran pescadores, que eran obreros, que eran comerciantes, que era gente humilde, sencilla, que no sabían hablar en esas lenguas, las pudieran hablar por el poder de Dios. Eso es un milagro. Ahora, decir incoherencia no es ningún milagro. Miren, capítulo 14 de 1 de Corintios, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Es decir, las lenguas no son dadas para los creyentes. El don de lengua no era dado para los creyentes, era dado para los incrédulos. Era una señal, una evidencia, un milagro. Cuando alguien llegaba allí y veía que alguien que no había nacido donde él, que no había estudiado su lengua, le estaba hablando en su lengua. ¿Cómo es esto? ¿Que este está hablando en la lengua que yo nací? ¿Cómo es esto? Ese don era un milagro para el incrédulo y le ayudaba a creer. Hoy te dicen que no, que ese don es para los creyentes. Eso es para que el creyente, hasta yo lo creía así, que era para que los creyentes pudieran ser edificados en su relación personal con Dios. Yo he tenido que aprender que no es así. Porque ni el creyente se edifica a sí mismo. ¿Cómo se va a edificar si no sabe lo que está diciendo? Así de simple. ¿Qué ocurre? En estos dos capítulos, en el 12, 13 y 14, el apóstol Pablo, en estos tres capítulos, justamente va a tratar este don, estas manifestaciones espirituales para corregir el mal uso que se estaba dando en Corinto. ¿Qué ocurre cuando el pueblo de Dios da más importancia a las experiencias subjetivas que a lo que dice la Biblia? Pero es que yo lo siento, es que cuando yo hablo en lengua, yo siento que el Espíritu de Dios... Oiga, vamos a ver, usted está diciendo incoherencia. No está hablando inglés, ni alemán, ni portugués, ni holandés, ni coreano, usted está diciendo tonterías. Pero es que mire, las experiencias personales nunca pueden sustituir la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que tiene que instruirnos, no la experiencia de este o la experiencia de aquel. A través del vídeo de los diezmos yo tengo cada batalla, que ustedes lo saben, con multitud de gente de todos los lugares del mundo. Me escriben para contrarrestar eso. Y muchas veces me dicen, pero es que yo he podido comprobar que desde que diezmo Dios me ha bendecido. Mire, Dios no bendice al que le da dinero. Dios bendice a sus hijos por su misericordia. Pensar que Dios te bendice porque tú le das dinero es una herejía, porque Dios no es ningún interesado. Dios no necesita tu dinero. Amén. Pensar que porque tú crees, tú sientes que Dios está hablando a través de ti, diciendo tonterías, no significa que Dios esté hablando a través de ti. Es que te han enseñado mal la Escritura. Y tú tienes que coger la Biblia, dejar de decir tonterías, encerrarte con la Biblia delante del Señor, orar, estudiar, para entender que las lenguas, cuando la Biblia habla del don de lengua, está hablando de hablar idiomas que tú no sabes, pero que los habla por el poder de Dios. Amén.
Cuando le damos más importancia a nuestras experiencias que a la propia palabra de Dios, nos desviamos de la verdad. Versículo 11, miren, aquí dice el apóstol Pablo, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace esto? Lo hace, es una obra de Dios, no es una obra tuya, no es algo que tú tienes que hacer. Hay pastores que le dicen a la gente, tú empieza a hablar, pero pastor, yo no sé qué decir. Da igual, tú empieza a hablar, suelta tu lengua, recibe en el nombre de Jesús. Pero oiga, ¿qué voy a recibir? Aparte del empujón que el pastor te da, ¿qué voy a recibir? Suelta tu lengua, empieza a hablar, ¿pero qué digo? No, tú habla, suelta tu lengua. Pero oiga, ¿de qué me está hablando? ¿Los dones los reparte quién? El Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo quiere darme un don, Él me lo dará. No me tiene que forzar, no me tiene que obligar, no me tiene que hacer sentir mal si no lo tengo. Porque en el capítulo 12, versículo 29, dice, ¿son todos apóstoles? No, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. Siempre la respuesta a estas preguntas son no. En la iglesia no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros, no todos tienen dones de sanidad, no todos hablan en lenguas. La palabra de Dios es clara cuando nos lo dice. ¿Y a quién tenemos que creer? A los pastores ignorantes. Mire, lo he dicho claro. Después me escribirán y me dirán, pero es que tú no puedes decir eso por la televisión. Mire, yo puedo decir lo que me dé la gana. Si están enseñando algo contrario a las Sagradas Escrituras, es que son ignorantes, o algo peor, son falsos pastores. Así que una de dos, o falsos o ignorantes. Si no, enseñen la verdad. Y para enseñar la verdad hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas, hay que doblar las rodillas y los codos. Y eso no lo quieren hacer los pastores. Se conforman con lo que su pastor le enseñó y lo transmite sin preocuparse de analizar qué parte de lo que le enseñaron es correcto o no. Oiga, quémese las pestañas, ore a Dios, pídale que Dios le revele, estudie las Escrituras, coja un diccionario del griego, analice los términos en el original, busque las palabras, búsquela en diferentes lugares, vea a qué se refiere el apóstol cuando habla. Y entonces podrá estar capacitado para subirse a un púlpito y enseñar la verdad. Si no, váyase a su casa o eche el currículum para trabajar de albañil en una obra. Pero no haga tontería, no enseñe falsedades. La verdad está en la Escritura. ¿Amén? En la Escritura. A otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Este era el don justamente que era necesario cuando venía un grupo de hermanos y querían compartir algo de lo que Dios había hecho en su vida, pero claro, no les entendían porque eran extranjeros. Y si viene un grupo de hermanos extranjeros y necesitamos entenderle, ¿qué necesitamos? Que alguien interprete. Y si no tenemos intérprete, Dios daba este don, la capacidad a alguien de poder interpretar lo que allí se estaba hablando. Pero se trataba siempre de interpretación. No quiere decir que uno va a decir palabras incoherentes y el otro se va a inventar lo que le dé la gana. Oiga, no, interpretar. Mire, él ha dicho esto y esto significa esto. Entender lo que está diciendo y poder comunicarlo en el idioma de todos. Eso es interpretación de lenguas. Ese era el don que el Espíritu Santo estaba dando. Y esto es importante. Aunque los cristianos pueden pedir dones, realmente ¿quién es el que los reparte? El Espíritu Santo. ¿Y los reparte como nosotros queremos? ¿Como quiere el pastor? Como Él quiere. ¿Es verdad o no? ¿Qué dice la Biblia en el versículo 11? Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A lo largo de los 11 primeros versículos de este capítulo, Pablo está subrayando la obra del Espíritu Santo.
Y aunque todas las personas de la Trinidad dan dones espirituales, ahí en los primeros versículos lo vemos, del 1 al 4, dice, pero Pablo está dando a entender que la Trinidad los da a través del Espíritu Santo. Amén. Así que es el Espíritu Santo el que reparte, el agente repartidor que da los dones. Fíjense en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está la Trinidad completa, ¿verdad? Pero ¿cómo dice Pablo? ¿Quién dice Pablo que se encarga del reparto de los dones? El Espíritu Santo. Y esto es importante. El Espíritu es la fuente de los dones y el que reparte el poder que capacita a los creyentes para hacer la labor que tienen que hacer. Él es quien respalda esos dones. Él es quien capacita a los que los reciben para usarlos de acuerdo a su voluntad, para el bien de la iglesia y para la edificación de la iglesia. Porque ningún don es para la edificación propia. Cuando Dios le da un don de canto a Marcos Witt, no es para que haga negocio con él, es para que glorifique a Dios, para que edifique a la iglesia. Amén. Cuando Dios le da el don de la predicación a alguien, no es para que enseñe psicología en los púlpitos, es para que predique la verdad de las Sagradas Escrituras. Amén. Cuando Dios le da a uno la capacidad de poder escribir, estudiar y escribir, no es para que haga negocio vendiendo libros, es para que escriba para la edificación de la iglesia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay gente que está haciendo mucho negocio con la fe. Mucha gente, con libros, con discos, bueno, con multitud de cosas. Hasta con saquitos de sal del Mar Muerto o agua del Jordán y aceite de no sé qué, del Monte de los Olivos y vete tú a saber si Jesús viniera ahora mismo y visitara algunas iglesias, tendría que volver a darle unas pocas de patada a más de algunos cambistas y echarlos fuera del templo. Hay más negocio dentro de la iglesia a veces que fuera de ella. Gracias a Dios nosotros no hacemos esas cosas, porque conocemos las Sagradas Escrituras, porque somos temerosos de Dios, porque queremos hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Miren, yo tengo varios libros escritos y están ahí en la página web en formato PDF que todo el mundo se puede descargar gratuitamente. Porque en la Biblia está escrito, de gracia recibisteis, dad de gracias. Amén. Dios no me ha dado conocimiento para que yo me beneficie económicamente de ese conocimiento. Dios me ha dado conocimiento para que yo edifique su iglesia. Y ese es el objetivo de todos los dones que el Espíritu Santo reparte, la edificación de la iglesia. ¿Y a quién le edifica que alguien se ponga a hablar palabras incoherentes? Absolutamente a nadie. Desde luego a la iglesia no. Ahora, con esta lista de dones que aparece aquí en el capítulo 12, Pablo no intenta ser ni exhaustivo ni completo. Es decir, no trata de limitar el número de dones. Hay libros, yo he leído cientos de libros sobre los dones espirituales y hay algunos que hablan de los 9 dones del Espíritu. Oiga, no hay 9 dones del Espíritu. Decir que hay 9 como decir que hay 100 es limitar lo que el Espíritu Santo puede hacer. En la Biblia hay otras listas de dones que no están aquí en Primera de Corintios. Por eso vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Versículo del 2. Vamos a leer desde el 1. 31:1. Éxodo 31, versículo 1. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿En qué?
en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar el oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente, la base, etcétera, 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 etcétera. Es decir, Dios había derramado espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, dice ahí, espíritu de ciencia en todo arte para trabajar la madera, los metales preciosos, etcétera, etcétera, para hacer todo lo que Dios había encomendado a Moisés que había de hacerse para el tabernáculo, que iba a ser el lugar de reunión donde Dios iba a mostrarse al pueblo de Israel. Esos son dones espirituales. No aparecen en 1 Corintios capítulo 12, pero estos son dones. Era el regalo que Dios le hacía a estas personas para saber trabajar el oro, para saber trabajar la piedra, para saber trabajar la madera, para poder hacer aquellas cosas que habían de hacerse. Fue don de Dios repartir estas capacidades. Amén. Miren, Dios nos ha dado capacidades que no hemos aprendido, sino que nos venía en el paquete. Es decir, cuando nos convertimos, Dios despertó en nosotros habilidades que antes no teníamos. Recuerdo un chico que estaba siempre insistiendo que quería estar en el grupo de alabanza, chico en la iglesia en Jerez. Y ese chico siempre estaba, pero cuando se ponía al lado tuya a cantar, eso era un gallinero. Salían gallos de todos colores. Ese no daba una nota en su sitio, pero vamos, ni por equivocación. No sabía cantar, pero él quería cantar, le encantaba cantar. Y si se ponía al lado tuya, hacía que tú desafinaras. Y él siempre estaba, pastor, yo quiero estar en el grupo de alabanza, yo quiero estar en la alabanza, a mí me encanta la alabanza, yo quiero cantarle al Señor. Bueno, habla con el líder, con el responsable de la alabanza. El responsable de la alabanza decía, bueno, te hacemos una prueba. Le hicieron una prueba y dijeron, no, tú no sirves. Ay, pero es que yo quiero, es que... Mira, insistió tanto que un día le dijimos, mire, póngase a orar, pídale a Dios que Dios le dé el don de canto. Si Dios te lo da, entonces cantarás en el grupo. Si no, no puedes cantar, hijo mío. No podemos tener ahí a alguien que distorsione. Un día estábamos en un culto, estábamos adorando al Señor, y en un momento, después de un cántico, la iglesia entró en un silencio respetuoso, en el que todo el mundo estaba meditando, orando al Señor en silencio, y de pronto se oye un canto espiritual impresionante, una voz. Se me pone el pelo de punta recordándolo solamente. Mire, cuando terminó el culto, todo el mundo mirando a ver quién era el visitante, a ver quién nos había visitado ese día. ¿Quién cantó? Nadie sabía quién había cantado. Y él dijo, fui yo. Todo el mundo se rió. Nadie le creyó. Nadie le creyó. Pobrecitos míos, nadie le creímos. Yo reconozco que yo no le creí. ¿Qué vas a hacer tú, chico? El domingo siguiente volvió a pasar. Empezó a cantar y todo el mundo lo miró. Era él. Dios le había dado una voz que antes no tenía, una capacidad musical increíble. Y se me pone el pelo de punta nomás recordarlo. ¿Te acuerdas de Luiki, mami? Increíble. Llegó a ser el vocalista del grupo. Increíble. Un don. Algunos han recibido ese don y están haciendo negocios con él. Qué lástima, ¿verdad?
Qué lástima. Porque esos dones son para la edificación de la iglesia. Y hay algunos que tienen ese don y dicen, no, si no me pagan tanto no puedo ir. Qué vergüenza. Que algo que hemos recibido de Dios, gratis, para la edificación de la iglesia, nos lo guardemos para hacer dinero. Qué vergüenza. Pero no se preocupen, esos ya están pronto para rendir cuenta delante del Señor. Pero los dones son para la edificación de la iglesia. Aquí se repartieron dones para trabajar, dones de sabiduría para trabajar en diferentes áreas. Miren, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aquí tenemos otro pasaje que nos habla de dones. A partir del versículo 6, dice de manera, 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Amén. Es decir, aquí hay diferentes dones que no están en Corinto. Por ejemplo, el de servicio. Muchos piden el don de lengua, pero no piden este don. Porque quieren que les oigan, pero no quieren servir, no quieren ponerse a disposición de los demás. Primera de Corintios 12, versículo 28. Primera de Corintios 12, versículo 28. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Ven? Diferentes dones. Por otro lado, el apóstol Pedro, y con esto vamos a terminar, porque no nos da tiempo de más, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministreselo a sí mismo. Ah, perdón, ¿no dice eso? ¿No? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿A los otros? ¿A los demás? Ministrelo a los demás. No a sí mismo, ¿verdad? Porque ¿de qué serviría un don que al compartirlo con los demás no le sirve de nada? Si yo hablo lenguas incoherentes, ¿cómo puedo administrar eso a los demás si no me entienden? ¿De qué les servirá? Absolutamente de nada, ¿verdad? Por tanto, dice ahí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y subrayen eso, multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, adopta multitud de formas. No podemos decir, no, Dios solamente se manifiesta en 9 dones. Oiga, eso es una tontería. Es una tontería. Dios tiene muchas más capacidades que solo 9. ¿No creen? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? ¿No hay dudas? Adelante. Pero no hemos llegado ahí porque anteriormente
Sí. Sí. Uh-huh. Ay, vamos a llegar ahí la próxima semana. Vamos a llegar ahí la próxima semana, porque es muy importante entender que cuando el apóstol Pablo está hablando de este tema, vamos a ir viendo cómo Pablo pasa de lo real, del lenguaje real al lenguaje figurado, del lenguaje figurado al lenguaje real, de la ironía pasa al sarcasmo y del sarcasmo pasa a hablar seriamente. Entonces, si no tenemos en cuenta esos cambios de lenguaje, cometemos error. Claro, porque hay que tener en cuenta cómo Pablo está hablando a lo largo, y yo voy a hacer énfasis para que aprendan a diferenciar cuando Pablo está hablando seriamente y cuando Pablo se está mofando de los corintios. ¿Ok? Porque Pablo se va a reír de los corintios y le va a decir: venga hombre, por favor, no sean niños. Que es lo que muchos hoy en día necesitan que se le diga. Oiga, por favor, maduren ya, cojan la Biblia y estudien. Porque no quieren estudiar, quieren saber sin estudiar. Y no hay ningún pastor que sin estudiar pueda saber. Para enseñar hay que estudiar. ¿Amén? Si no estudiamos, no sabemos. Hoy en día el gran problema de la iglesia a nivel internacional es la enorme ignorancia que tiene de la Biblia. El mayor pecado que hay en la iglesia hoy es la ignorancia de la palabra de Dios. Porque hay una cantidad de herejías enorme en las iglesias y la gente las aplaude. Y la gente grita aleluya y gloria a Dios, como si fueran verdades, cuando les están enseñando falsas herejías, algunas muy viejas, que ya fueron rechazadas por nuestros hermanos que vivieron siglos antes que nosotros. Pero ahora las están retomando como descubriendo la pólvora, cuando en realidad son viejas herejías que ya fueron rechazadas. Y ahora las están enseñando como si hubieran descubierto algo nuevo. Oiga, estudien. Pero sabe, hoy muchos no quieren estudiar. Se meten en internet, se descargan un estudio chiquitito o un sermoncito o esto y ya está. Se ponen en el púlpito, lo dan y como tienen un objetivo que no tiene nada que ver con edificar a la iglesia, pues no se esfuerzan en su trabajo. Pero cuando uno de verdad ama al pueblo de Dios, uno tiene que tomarse en serio su trabajo. Y el trabajo de pastor es un trabajo muy serio, muy serio. No es para cualquiera. Hace falta estar preparado y tener la actitud correcta. Una actitud de querer estudiar, de querer orar, de estar delante de la presencia de Dios, escudriñando las Escrituras. Porque es el único medio. Es lo que Jesús nos encomendó, escudriñar las Escrituras. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y cómo vamos a permanecer en las doctrinas que no conocemos? Estamos permaneciendo en doctrinas que hemos heredado y que transmitimos sin percatarnos de qué es verdad o qué no lo es. Oiga, no, hay que pararse, hay que estudiar, hay que escudriñar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Menos mal que esta iglesia estudia. Gloria a Dios. No, en serio, miren, en la mayoría de los casos, yo conozco muchas iglesias, hermanos, en la mayoría de los casos, al culto que hay entre semana suele venir del orden de un 2 a un 5% de la iglesia. Teniendo en cuenta el número de miembros que tiene esta iglesia, aquí hay casi el 50 o el 60% de la iglesia. O sea que esta es una iglesia que les gusta estudiar. Y eso es importante, porque ustedes van a conocer cosas que otros no van a conocer, para que puedan saber que están realmente en la verdad. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga, que nos ayude a seguir escudriñando la Escritura, para que podamos hablar con autoridad
con convicción de lo que estamos creyendo. Amén. Alguien que nos despida en oración, por favor.